Me parece impresionante que se tenga que defender una ministra, la portavoz del gobierno, de un bulo, de un disparate que es lo contrario de la realidad. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Creo que es interesante poner este vídeo, que bueno, ha sido en la televisión pública, que bueno, normalmente la criticamos, pero en este caso yo creo que es interesante, bueno, remarcarlo y aplaudir a la periodista, porque fijaros cómo sería de diferente prácticamente el mundo, ¿no? El mundo, la política, nuestras realidades, si realmente los periodistas hicieran bien su trabajo y le parasen los pies en seco a las diferentes mentiras o narrativas tramposas que se suelen usar con el beneplácito, el apoyo de los principales medios de este país, ¿no? Y ya en la televisión es caso extremo, como hemos visto. Y claro, fijaros, cuando esto pasa, como personajes como Javier Maroto quedan totalmente desmontados. Vamos a ver este momento también épico que nos gustaría que se repitiese más a menudo, pero que por desgracia no es para nada lo habitual. Bueno, vamos a ver esto, prestar atención y afilar las orejas, porque, como os digo, es una ave raris en la televisión que tenemos en este país. Que cuando llega una campaña electoral Sánchez siempre desentierra a alguien. Para él es también una manera de desviar la atención. La fecha no la eligió el gobierno, señor Maroto, la fecha la eligió la familia precisamente de Primo de Rivera, porque justo ayer se cumplían 120 años del nacimiento del fundador de la Falange, y es por eso por lo que, según los familiares, piden al gobierno que sea en concreto en esa fecha cuando saquen los restos de Primo de Rivera de Cuelgamuros. Ya, ¿y cuál es la pregunta? No, como... ¿Y cuál es la pregunta? Dice, si te acaba de desmontar totalmente todo lo que has dicho, en este caso con hechos, es decir, con las pruebas parece irrefutables, y el tipo, claro, dice, ¿y ahora por dónde salgo? Entonces, un poco en plan Bonilla, como vimos el otro día, bueno, en plan huir hacia adelante, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Es decir, ¿de qué vas? ¿Qué me quieres? ¿Qué me estás contando? Yo voy a seguir contándole el mismo rollo, es decir, que nunca... Si es tan difícil que alguien en la derecha acepte cuando se equivoca, es tan difícil, llevan sobre todo Vox la estrategia de huir hacia adelante, casi siempre, incluso hacerse la víctima, ¿no? Cuando son los victimarios, es como un método aprendido del cual no se escapan. Aquí el mismo plan chulesco que haría, bueno, pues tanto Ayuso como cualquier diputado de Vox. Y bueno, aquí le explica un poco que como que me cuentas, ¿no? Es decir, le vuelve a explicar lo que no haría falta explicarle ni a un niño de 5 años. No, como usted decía que el gobierno había elegido esta fecha por una cuestión electoral, simplemente que ha sido la familia la que ha dicho que lo ha hecho coincidiendo con los 120 años del nacimiento del fundador de la Falange. Claro, ese es un dato importante porque aquí hemos estado analizando incluso, ¿no?, los testimonios de los simpatizantes, ¿no?, que fueron ahí a montar lío en este caso era el cementerio de San Isidro, como incluso llamaban traidores a los familiares de José Antonio Primo de Rivera por permitir el traslado, pero lo que no conocíamos es que la decisión de la fecha también era creo que era el lunes, coincidiendo con el 120 aniversario de José Antonio Primo de Rivera, que a la postre conocíamos la decisión, creo que le habían dado la opción a los familiares de darle sepultura en el mismo Valle de Cuelgamuro, pero en otro espacio que no fuera referencial, o bueno, no sé técnicamente cómo se llama, o en este caso enterrarlo al lado, creo, de familiares, como así hicieron en el cementerio de San Isidro. En todo caso, descuadre total a Maroto, que es todo un experto en hacer el ridículo, y que, bueno, un capítulo más. Bueno, el típico meme, ¿qué ha sido eso? Un zasca. Bueno, se ha escuchado en el espacio. Pero claro, como os decía, esto no es lo habitual, y ya vamos de nuevo con nuestra querida amiga Ana Rosa. Es decir, esto del PP, entre otros, es que solo es sostenible viendo lo que vamos a ver. De hecho, mira, es que me ha gustado bastante este tuit. Dice Ross: una explicación por qué el PP y Vox tendrá mayoría absoluta.
Si no eres muy espabilado, pones la tele todas las mañanas, Ana Rosa te empieza a soltar burradas. Por ejemplo, la de hoy, que el gobierno hace leyes para beneficiar a los ocupas, los tertulianos, todos con el mismo discurso, sintonizas la COPE, más de lo mismo, Ferrera, Vicente Vallés por la noche, El Mundo ABC, todos coordinados, añade los cuñados y fachas pobres que todos tenemos a nuestro alrededor, pues eso, Feijóo y Ayuso nominados al Nobel de Economía. Con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público vil como ella misma. Joseph Pulitzer. Bueno, vamos a ver las editoriales de Ana Rosa, que lo tienen todo. Así recibía la ley. De hecho, hoy vamos a hacer una especie de análisis, de muestra, ¿vale? Un esqueje, vamos a mirar con el microscopio y nos vamos a fijar cómo manipula la información los matinales más vistos en las dos empresas del oligopolio televisivo que tenemos en España, tanto el programa más visto de Mediaset como el programa más visto de A3 Media, el programa de Ana Rosa, el programa de Susana Griso, y vamos a ver cómo son capaces de manipular la realidad hasta convertirla en todo lo contrario de la realidad, algo así como el principio de transposición. Primero vamos a escuchar esta editorial como arranque el día anterior del contenido que a continuación vamos a analizar sobre 3 de las noticias más destacadas de la semana. Pero bueno, tampoco os quiero hacer spoiler. Vamos primero con esta editorial que, bueno, pues son una delicia. No sé si se la escribe Miguel Ángel Rodríguez, pero que son una delicia para cualquier analista de la manipulación mediática que se precie. Este fin de semana Sánchez también ha hecho campaña, en esta ocasión con la vivienda y el clima. Mientras anuncia más viviendas públicas que las que construyó Franco, paralelamente negocia una enmienda con Podemos y Esquerra para dificultar el desalojo de los ocupas que se metan en esas mismas viviendas que anuncia. El presidente también hace campaña en Portugal, donde ha pronunciado un discurso en inglés hablando de Doñana y arremetiendo contra la oposición, a la que acusa de negacionista del cambio climático. Para negacionismo, el de este gobierno cuando niega el fenómeno de la ocupación. Irene Montero asegura que el problema de la ocupación es un bulo. Por ahí ya veis cómo, luego lo vamos a analizar con más detenimiento en el contenido del día siguiente a esta editorial, cómo supuestamente la ley de vivienda facilita el acceso a ese derecho constitucional que tenemos, y una de las medidas para ello es rebajar o controlar los precios, tanto en el alquiler como de las hipotecas, bueno, pues regulando sobre todo los altos tenedores a los especuladores, que son uno de los principales motivos de la subida tanto del precio de la compra como del alquiler, ¿no? Luego también un elemento que puede ser el aumento de pisos turísticos, todo eso, pero supuestamente algo que va a mejorar, que va a facilitar el acceso a la vivienda, que es todo lo contrario que la ocupación de la vivienda que no es tuya, y de lo que llaman inquiocupas, y que disminuya con estas medidas la morosidad de impago a los alquileres, ¿no? Que es uno de los principales problemas ahora para los propietarios. ¿Cómo llamas esto una ley con facilidades a los ocupas? ¿Qué pasa? Usando los principios de Goebbels, es como ya hay un mantra construido a base de repetición de una cosa que es mentira, pues lo que vemos es que se convierte en un comodín como el de ETA o como el de otro. La palabra ocupa, como hay tal machaque diario en todas las televisiones, que quiere mezclar el tema de los ocupas, bueno, no solamente ella, sino que de manera coordinada, diferentes, digamos, patas del poder, ¿no? Del que nos hablaba David Jiménez, tanto el empresarial como el mediático, el político, pues de manera coordinada lanzan una narrativa totalmente alejada de la realidad y que tratan de cambiar nuestra percepción, o de la mayoría de la ciudadanía, para distorsionar la realidad, incluso hasta el punto contrario al otro extremo del que realmente es, ¿no? Yo creo que vamos a afinar y nos vamos a coger con una muestra del contenido de una mañana viendo a Ana Rosa y viendo a Espejo Público con 3 noticias: la de la ley de vivienda, la de los casos, los últimos altercados con la monarquía y por último con la exhumación de los restos de Primo de Rivera. Vamos a hacer ese ejercicio analítico y os voy a pedir que prestéis toda la atención, porque creo que es bastante paradigmático de lo que pasa cada día en nuestras televisiones, en todas las televisiones, y no solamente en la mañana, sino en la mañana, en la tarde, en la noche y también los fines de semana. Pero bueno, vamos a terminar con esta maravillosa editorial. Inventado por la derecha.
Que se lo digan a los propietarios, unos ahorradores, a los que ahora consideran grandes tenedores. Precisamente preguntan a Yolanda Díaz sobre Irene Montero y Ada Colau sale en su defensa diciendo que el 23 de abril solo se habla de letras. Pues hablemos de letras, porque los españoles somos muy de letras. Cada vez tenemos más caras las letras de la hipoteca. Y aunque Sánchez estuvo ayer en una librería de Fuenlabrada, no irá a la entrega del premio Cervantes para no enfrentarse a la calle. Sánchez no tiene excusa, porque hoy no hay nada en la agenda, aunque también se puede inventar una. Como dijo Cervantes, la verdad siempre nada sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. Vale, bueno, buena editorial, un poco a las que no tiene acostumbrada Ana Rosa. Y, claro, más allá de los principales medios, hay un elemento y que es continuo, que es el marco principal, ¿vale? Es decir, el marco principal que entran por los grandes medios, que normalmente intentan no pisar los charcos de la mentira pura, sino del marco que engloba a las diferentes mentiras, y luego la financiación de medios que son borroca total, es decir, Okidiario, de lo más simple, pero estoy hablando de medios como en este caso, Periodista Digital, que 1 de cada 5 euros pues viene a través de dinero público, ¿no? Y en este caso el trabajo de La Marea, Dani Domínguez, digamos el vicedirector de investigación, pues apunta en uno de sus artículos que Ayuso, Almeida y Mañueco inyectan 1 de cada 5 euros del presupuesto de este medio de desinformación. Una vez que instalan el marco, pues la parte borroca, es decir, la lluvia diaria con bulos que luego se viralizan por redes, pues con todo un arsenal, prácticamente todos los medios de desinformación, estilo Periodista Digital, Estado de Alarma, etcétera, pues están financiados con dinero público, principalmente de gobiernos del Partido Popular, ¿vale? Y al final es un contraataque, digamos, para tratar de no solamente debilitar y crear narrativas falsas, sino también del acoso físico, como es el caso de Estado de Alarma, donde, bueno, ha sido polémica varias de las acciones de Bertrán Endongo, ¿vale? Todo esto financiado con dinero rojo. En este caso, Alfonso Rojo es el director de Periodista Digital de hace bastantes años, que fuera precisamente el exmarido de Ana Rosa y amigo de el comisario Villarejo desde antes que estuvieran casados, es decir, que eran solteros, ¿vale? No sé si recordáis esos audios, pero aquí, bueno, son todos del mismo equipo. Bueno, esto es simplemente como aderezo de este experimento analítico que vamos a hacer. Es un hilo que, bueno, he lanzado esta mañana porque ya os digo que la maquinaria está súper engrasada ya de cara a las elecciones, y vamos a ver, como os decía antes, el ejemplo de los dos magazines tertulias políticas de los dos grandes grupos televisivos en nuestro país, A3 Media y Mediaset, el programa de Ana Rosa, el programa de Susana Griso, que, bueno, tiene una audiencia, o yo creo que lo ven bastantes millones de personas, aunque sea de fondo, pero es el rum rum y al final tiene un elemento de manipular o generar, digamos, las sensaciones o los sentidos comunes o incluso la percepción que tenemos de la realidad de las diferentes noticias que nos van colocando. Evidentemente el tema de las ocupaciones, el tema de la inmigración y la delincuencia, bueno, todo eso ya sabéis que es como lluvia constante, y que lo que hemos hecho es analizar 3 noticias. El asunto de la monarquía, esa noticia que conocíamos hace poco de Victoria Federica, que atropelló en caballo a una joven y se dio la fuga. Vamos a ver también la ley histórica, la primera ley de vivienda que mejora el acceso a la misma, y que evidentemente pues vamos a ver algunos de los elementos de esta campaña que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Con ella, con diferentes comodines, y luego el bonus track del blanqueo a Primo de Rivera, que, bueno, pues tiene su ingeniería y tiene su aquel, ¿vale? Simplemente por ver las noticias, son las 3 noticias que vamos a analizar, y así lo contaban en... Bueno, ya hemos visto la editorial que ya metía varios elementos vinculando los ocupas, Bildu, etcétera, y vamos a ver al día siguiente, en el programa de ayer, el martes, la editorial era del lunes, esto era de ayer martes, y vamos a ver esa sinergia política mediática en la narrativa muy alejada de la realidad. Vamos a escuchar a Ana Rosa y luego también las pildoritas que van soltando los invitados, que son seleccionados con mucho mimo, con mucho tacto y con mucho ojo por parte de Ana Rosa, ¿no?
Amén. Los que tampoco pagan ni IVA ni IBI son los ocupas, que con la ley de vivienda lo tendrán un poquito más fácil. Bueno, sí, porque lo valgo yo directamente, se saca ese argumentario que, como vemos, es totalmente falaz, incluso contrario a la realidad. Si justamente esta ley lo que hace es facilitar, es controlar el precio y es facilitar el acceso a la vivienda, que es lo contrario que produce el problema no de la ocupación, porque el allanamiento de vivienda ya sabéis que es totalmente residual, y no solamente eso, sino que está muy penado, es decir, que en 24 o 48 horas te meten en la cárcel y te sacan, ¿vale? Siempre que ocupes una vivienda donde alguien vive, ¿no? La típica narrativa que hablan de cuidado que si vas a comprar el pan, cualquiera te puede robar la casa. Bueno, eso no pasa, no lo han contado jueces. El otro día Juan Antonio también lo dijo, que en sus 30 años de Guardia Civil, pues no había conocido un allanamiento de morada, pero aquí lo meten todo, y también hablan de usurpaciones de locales vacíos, muchos de ellos de estos grandes edificios que son propiedad de la banca, de fondos de inversión, etcétera, y que pasan totalmente, ni denuncian y tal, porque también están cubiertos legalmente, con no tanta celeridad, pero también, no sé si eran 6 semanas, o tiene como unos periodos para expulsar a la gente que usurpa esos espacios donde no reside nadie. Y creo que el mayor problema en la actualidad es el impago, lo que llaman inquiocupas, para vincularlo a los ocupas, que es el impago tiene dos elementos. Pues por un lado la gran subida de los alquileres, en gran parte por la especulación, que es una de las cosas que se trata de controlar, de los grandes tenedores, de los fondos de inversión que tratan de forrarse a base de la ruina de la mayoría de ciudadanos. Y luego, por otra parte, pues la falta de vivienda pública. Es decir, el parque público de vivienda es el más pequeño de toda Europa, o de los más pequeños, teniendo en cuenta que somos el país que tiene más vivienda vacía, más de 3 millones de viviendas vacías, y muchas de ellas incluso de propiedad de bancos o de la Sareb, podemos decir, rescatado con dinero público y que no se han puesto al servicio. Ahora parece que después de muchos obstáculos, el PSOE, pues de manera electoral, quiere vender la burra, como que ahora va a haber un parque público, se van a hacer tal, pero hasta ahora somos el peor país de Europa en esta dirección, y lo que se quiere hacer es que nos pongamos a la altura, porque tenemos las condiciones, y que estos problemas de este derecho constitucional, que digamos que el Ejecutivo y las diferentes posiciones políticas no hacen mayoría para dar respuesta a este derecho que tenemos como ciudadanos, recogido en el artículo 47 de la Constitución, pues aquí al final es, al mismo tiempo que critico que está todo caro, pues critico que no se hagan medidas para que esto pase como en el resto de países de Europa. Bueno, pero claro, la cosa no sigue aquí. Ya veis que los recursos que van a utilizar para hacer una narrativa totalmente alejada de la realidad, pues tiene varios elementos. Que Sánchez es una... Bueno, lo primero es la coordinación, ¿no?, con PP y Vox diciendo exactamente lo mismo. Esto ya lo hemos visto en innumerables ocasiones. Oportunidad fantástica para los ocupas. Sánchez es un chollo para los ocupas. Facilitando, en su caso, la acción del delincuente y perjudicando al derecho económico. Una legislación, en definitiva, que el Partido Popular plantea incluso llevar al Tribunal Constitucional. Desde que Sánchez es presidente del gobierno se han incrementado en un 50% las ocupaciones ilegales. Porque las novedades de esta ley de vivienda han sido pactadas con el apoyo de Bildu y Esquerra. Bueno, ahí viene el comodín de Esquerra y Bildu, los enemigos de España y los terroristas. Mucho que intente maquillar en el Partido Socialista, lo cierto es que estos apoyos siguen incomodando a los propios varones socialistas. Los varones socialistas, que son más de derecha que los del PP. No me agrada nada, sinceramente no me resulta nada cómodo, ¿no? Es que realmente lo que buscan es dinamitar el Estado. Pero es la propuesta de Podemos, que sabes que va contra cualquier iniciativa empresarial y de ganar dinero. Pero claro, todas las propuestas de Podemos para que nadie gane dinero, ¿vale? Para siempre en contra, ¿no? Son las reflexiones de Ana Rosa. Hablemos también de algo que afecta a todo el mundo, que son los alquileres. Eso es. O sea, los alquileres con la nueva ley de la vivienda, dices tú, estará... no importa, Bildu y Esquerra están con Podemos en esto, pero es que Bildu es quien ha presentado la ley de la vivienda. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no inventarse que es Bildu quien ha presentado la ley? Si cuando realmente ha sido el gobierno, después, digamos, con el empuje de Unidas Podemos,
Pero es cierto que se han sumado Esquerra Republicana y Bildu, pero no la ha presentado Bildu. De hecho, bueno, hay alguna persona por ahí que le dijo, oye, esto ya te estás pasando, ¿no? Pero bueno. Hombre, no, la ley de vivienda lo presentó Bildu, porque al final rueda de prensa. Lo que subyace, y es yo creo el fondo de la cuestión en todo esto, es un ataque frontal a la propiedad privada. Esto es la cuestión. Es decir, cuando nosotros decimos es que hay un gobierno social comunista, no es que efectivamente... Bueno, ya salió Bildu, el gobierno social comunista, que quiere hacer un expropiese, que va en contra de la propiedad. Bueno, es que son todos los mantras, todos los mantras posibles van en esta pieza. Ellos parten, hablan, además mienten, dicen, no, es que el derecho al acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental, no, es un principio rector en la Constitución. Y ya está. Ahora el artículo 47 de la Constitución no existe, no dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Es un principio rector y, bueno, pues dirán que Podemos, Unidas Podemos va en contra de la Constitución. Pues también, es decir, al final es llevarlo todo al extremo, ¿no? En fin, ya veis que, bueno, pues este es un poco la sesión resumida, ¿no? Porque han estado hablando más de media hora. Pero bueno, algunos de los ingredientes de esta narrativa. Y vamos a Espejo Público, que decían la misma este martes 25, es decir, el mismo día, prácticamente a la misma hora. Pues ya digo, es que no tienes escapatoria, ¿no? Como estés en casa, ¿no? Y yo diría, sobre todo nuestros mayores, a partir de los 50, los 60 años, están en casa poniendo la tele de fondo y o pone esto, o pone Ana Rosa, o pone Susana Griso, y es que te vas a encontrar lo mismo. Es más, en el Espejo Público te vas a encontrar esto. Otro de los arietes, en este caso del Partido Popular en precampaña, ya saben que ha sido la ley de vivienda del gobierno, les acusan de favorecer directamente la ocupación, es la última... Pues ya está, el marco es la ocupación, que como aparte no hay un día que en Espejo Público no traigan un caso de ocupación o de ocupación, pues ya está bastante cebado el asunto. Una acusación que lanzan desde el PP, aunque el gobierno lo niega. Ayer mismo aquí en Espejo Público, Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, desmentía un supuesto pacto con Podemos y Izquierda Republicana para dar más garantía a los ocupas, como afirma el Partido Popular. Es que es totalmente surrealista, es decir, es como una ficción tan alejada de lo racional y tan apegada a lo emocional, es decir, que al final te ponen, que hacen como un casting de gente que la ves y que incluso no hay un personaje ahí, que yo creo que era un actor, que decía, bueno, yo tengo... Dice, no quiero que me ocupen la casa que yo he ocupado, ¿no? Entonces, yo tengo mis derechos, diciendo unos disparates que, claro, la animadversidad, cuando vemos ese tipo de personajes, hace que emocionalmente nos cabreamos y, bueno, esto de los ocupa, ¿quién lo está defendiendo? Y claro, todo el rato no hay un día que no digan que Unidas Podemos o Pedro Sánchez facilita lo de los ocupa, cuando realmente hay un problema de acceso a la vivienda, que tenemos un derecho constitucional, que tenemos todos los elementos para al menos estar a la altura de Europa, y tenemos todo lo contrario, es decir, estamos lo más alejados posible a los estándares europeos, teniendo las condiciones para que esto no pase, y todo lo que sea mejorar el parque público, topar, regular los precios de los grandes propietarios, ¿no? Es decir, esa especulación masiva, pues nos va a beneficiar a todos, por más que haya un tipo que lleve todo su dinero a paraísos fiscales, que gane un 3% menos de los miles y miles de millones de las ganancias gracias a la ruina de la mayoría. Entonces, evidentemente, también se encargan de que estos fondos buitres, que prácticamente controla todo, pues que quede muy clarito a las diferentes patas, la mediática, la política, lo que hay que defender, aunque sea lo contrario de lo que interesa a la ciudadanía. Tengo que desmentir ese hecho. Este gobierno ha trabajado una ley de vivienda, sobre todo pensando en la ciudadanía, no confundir... Me parece impresionante que se tenga que defender una ministra, la portavoz del gobierno, de un bulo, de un disparate que es lo contrario de la realidad. Estas ocupaciones con K, que combatimos con una política también pública de vivienda, lo hemos incorporado en la ley de agilidad, de eficiencia procesal, para que en 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los ocupas con K. Esto es como lo de la ley sobre si no hacía falta, si ya era así. No, eso de las 48 horas ya era así, y ha sido así durante 20 años.
Lo que pasa que, bueno, pues estamos haciendo cosas, ahora ya se acabó esto. Si no existía ni un caso, ¿no? Es decir, matemáticamente al tipo que ocupaba la vivienda y le quitaba la vivienda o ocupaba una vivienda donde vivía alguien, lo que es un allanamiento de morada, pues se le caía el pelo y aparte lo sacaban a la hora. ¿Que hay otra casuística que los medios de comunicación quieren pasar como allanamiento de morada? Pues no existe. Es todo una campaña, pues donde cuando, usando los principios de Goebbels, el tema de repetición y de orquestación, incluso simplicidad, todo es ocupación, y además lo repito de manera muy simple continuamente. Pues al final la realidad es o por lo menos el paradigma mental, el marco mental que tenemos sobre el tema de la vivienda es miedo a la ocupación. Tenemos un problema con la ocupación. Hay que votar a todo el que haga medidas contra la ocupación. En vez de el marco que tenemos derecho a la vivienda y hay que facilitar ese acceso a la ciudadanía por imperamento. Es decir, en realidad es porque la Constitución, que nuestra Carta Magna, sí lo dice. Y es verdad que nos están poniendo las medidas. Y luego encima a quien está poniendo toda la carne en el asador para que nos acerquemos a políticas que hagan más fácil cumplir la Constitución, encima se le criminaliza, ¿no? Todo por ese lobby, ya os digo, aquí el caso de Bernardo es como paradigmático. El economista de izquierda en la tele de izquierda pues trabaja para el lobby inmobiliario y se forra a causa de la desgracia y de la ruina de la ciudadanía. Y manda a la gente a trabajar a 60 kilómetros y a vivir a 60 kilómetros de su trabajo, ¿no? Que esto de querer vivir una vida digna. ¿De dónde se ha visto esto? Aquí los intereses son los míos y de los que hacen el máster conmigo, porque yo les doy clase de cómo forrarse especulando. Y esto es lamentable, pero la sexta, que no hay quien lo saque ni con agua hirviendo. Al tipo que en el 2008 decía que iban a seguir creciendo los pisos. Ya en aquel momento estaba en la tele. Y siguen teniéndole ahí para engañar a la gente. En fin, la verdad es que es bastante lamentable. Pero bueno, vemos que el marco comunicativo es exactamente el mismo. Antena 3, Telecinco. Esta enmienda es un incentivo a la ocupación y que es un chollo para los ocupas. Bueno, también le preguntaron ayer a la vicepresidenta del Gobierno, a Yolanda Díaz, sobre ese supuesto pacto de Pedro Sánchez con Podemos y Esquerra para ofrecer más garantías a los ocupas. Pero la vicepresidenta directamente van a escuchar echó balones fuera. Y Yolanda echa balones fuera. Es decir, le han pillado de que su espacio está favoreciendo la ocupación y quiere ocultarlo a la ciudadanía y por eso echa balones fuera. Desconozco las enmiendas que se han formulado, pero estoy segura que el ministerio competente, la ministra de Vivienda, la resolverá pertinentemente. Pero pongamos en valor que hoy España es un poquito más europea y por fin vamos a poder abordar uno de los principales problemas de los ciudadanas y de los ciudadanos en España. Echaba balones fuera, como veíamos, pero decía la vicepresidenta, ponía en valor que se va a abordar uno de los problemas que hay en nuestro país, como es el problema de la vivienda, y lo cierto es que al margen de esa bronca política, si vamos a los datos, la vivienda se ha convertido en un importante quebradero de cabeza para los españoles, porque cada vez, como saben, es más cara, especialmente en algunas zonas que llamamos zonas tensionadas, y la oferta además cada vez es menor. Victoria, ya nos dejamos casi la mitad de nuestro sueldo en el alquiler. Es que esto es de loco, es decir, están como ampliando o focalizando en el marco donde hay gente que defiende el bien y gente que defiende el mal, y precisamente el problema que todo el mundo está de acuerdo es el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, y cuando alguna formación política pone medidas que han tenido éxito en otros países para topar o para controlar o reducir los precios de acceso a la vivienda, evidentemente quien se forra, es decir, está claro quiénes nos arruinamos, que somos todos y todas. ¿Quiénes se forran? Aparte de Gonzalo Bernardo, pues una minoría, igual como los de las fresas en Doñana, igual que en tantas situaciones donde nos están jodiendo y que tienen la posibilidad de pagar o controlar lo que se dice en los medios de comunicación para odiar a los que nos quieren defender o que defienden nuestros intereses y que amemos a realmente los que nos hacen la vida imposible. Entonces, la verdad es que es el juego de siempre, de toda la vida. Pero ya os digo que, por desgracia, más allá de las editoriales, el problema es que mienten. No ya que tengan una ideología o una línea editorial, es que para alimentarla usan la mentira. Así que bueno, así contaron el tema de la ley de vivienda, que básicamente es
esta ley quiere facilitar, darle más derechos a los ocupas, facilitar las ocupaciones. Vale, eso es lo que ha escuchado tu madre, nuestros familiares mayores y al final, pues eso hace una capa también de sentido común que luego se distribuye en las peluquerías, en la panadería, en fin. Bueno, vamos a ver, porque esta ha sido la segunda noticia que vamos a analizar, es la de Federica, es decir, como veíamos antes, hemos conocido, o medios locales hablaban de cómo Federica, la hermana de Froilán, que llevan como un reguero ya de noticias de este tipo interminables, pues se dio la fuga después de atropellar y herir en la pierna, en el pie, a una chica en la feria de Sevilla. Y evidentemente Espejo Público va al rescate de Federica. Fijaros de que es más, van a hablar en serio de realmente lo que ha pasado. Y agarraros porque la fuente no puede ser más fidedigna. Que ella sí atendió a la joven Mabel Redondo. A ver, cuéntanos, ¿qué sabemos? Porque creo que tienes bastante información y además muy buena, de primera mano. Bueno, muy buenos días, compañeros. Información de primera mano porque hemos podido hablar en Espejo Público con Nicolás Murga, que es portavoz más que nada de estos jóvenes, que es Froilán y Victoria Federica. Bueno, la fuente de lo que vamos a escuchar ahora es, que menudo papelón, el portavoz de Federica y Froilán. Es decir, sería algo así como el señor Lobo en las pelis estas de... ¿Cómo es la película de Tarantino? Viene así como a recoger toda la mierda que van dejando por el camino Froilán y Federica. Bueno, es que es tremendo, pero el papel que tiene este señor, la verdad es que tiene que tener un sueldazo, pero lo grave, o no lo grave, es decir, es muy considerado el papel que tiene este señor, pero que se le dé veracidad en la tele para explicarnos a todos lo que realmente pasó. Es esto, que no hay quien se lo crea, pero aquí lo contaron, incluso antes dijeron, pero ahora vamos a decir en serio lo que pasó de verdad. Es el tutor, es una de las personas más cercanas a estos jóvenes y con él hemos podido hablar para que nos cuente cómo sucedió. Natalia, nuestra compañera, nos lo ha contado muy bien. Lo que ocurrió es que Victoria Federica iba a caballo, acompañada de una amiga, y la pezuña de uno del caballo de Victoria Federica pisó el pie de una joven. Ella se vuelve y le pregunta cómo está, si se encuentra bien, si necesita algo, y la joven reacciona diciendo que no ha sido nada, que no ha sido nada y que no se preocupe. Victoria Federica continúa su camino. Es que de chiste. Es decir, no, eso no es como están diciendo. Lo que pasó es que Victoria Federica iba en el caballo, que ya, bueno, en fin, no estoy comentando las fotos, creo que ya hablan por sí mismas. De hecho, parece que estuvo subiendo history durante toda la feria, poco después del atropello. Y por eso parece que estaba enfadada, como que, bueno, que no se preocupó ni pasó nada. Y no, lo que pasó es que iba en el caballo, atropelló, pisó en el pie a una chica, le dijo, ¿está usted bien? Sí, no se preocupe, estoy bien, siga usted adelante. Y ella tranquilamente siguió adelante, despreocupándose del asunto y disfrutando de la fiesta. Es como, colega, un cuento para niños de 5 años. En fin, bueno, pues esta es la versión que, bueno, por lo menos han tenido la transparencia de decir que es la versión del tutor o del señor Lobo de Pulp Fiction, que a mí me lo confirmáis. Es como el papel de Pulp Fiction, bueno, pues dejando los rastros de Federica y de Froilán, que menudo papelón. Pues nada, esta es la versión, y ya sabéis que la otra polémica que hay, bueno, la polémica prolongada en el tiempo, Juan Carlos I, que bueno, es que ya la cantidad de escándalos que tiene este señor, se ha tenido que ir a Abu Dhabi, pero no solamente ahí a que no le persigan y que nadie le critique, sino también a eludir fiscalmente sus responsabilidades fiscales con el país del cual fue jefe de Estado, y que en cierta manera, al ser rey emérito, pues también tiene una responsabilidad. Bueno, pues nada, todos los millones que parece que bueno, pues por arte de magia han aparecido en diferentes cuentas, pues bueno, digamos que han hecho que se vaya a una de estas dictaduras, a amigos de los amigos de sus, bueno, de la gente que tanto dinero yo creo que le ha hecho ganar a cambio de contratos y todo este tipo de situaciones. Bueno, pues estos jeques árabes que están al mando de dictaduras, pues le han hecho un huequito aparente en agradecimiento a los servicios a Juan Carlos I. Y claro, cada vez que viene cada mucho tiempo, pues
se crea una nueva polémica. Parece que la última polémica son, supuestamente venía a navegar a San Xenxo, pero al final hay como diferentes movimientos, viajes a diferentes zonas cercanas a los familiares, ¿no? a los hijos y el entorno, que incluso cenas con empresarios y tal, que parece, se mueven, por lo menos los rumores se mueven en la dirección de que algo está pasando para colocar la hacienda, también movimientos empresariales, bueno, todo esto pues que a lo mejor podrían abordarlo en Ana Rosa, pues no. Aquí ya veis cómo el numeroso y nutrido cuerpo de tertulianos y tertulianas y la propia directora y el codirector y pues más o menos se ponen de acuerdo que Juan Carlos I es encantador, es súper amable, súper accesible, está haciendo una labor brutal con Froilán, haciéndole un ejecutivo de éxito. Bueno, vamos a escucharlo porque esto es ciencia ficción, pero está pasando en los programas con más audiencia y aparte con grandes entradas de dinero público, ¿no? Como Ana Rosa, esos 11 millones de euros de Telemadrid para, bueno, los productos que hacen DC Unicorn, su productora, y que, bueno, Ayuso, ya sabéis que con mucho gusto pues le hace llegar esos millones de todos los madrileños y madrileñas que tenemos a bien pagar los productos de calidad de Ana Rosa. El caso es que ayer pudimos ver en 4 en el programa Focus, más que ver, escuchar la llamada telefónica que le hicieron al emérito cuando estaba en ese club londinense disfrutando de la compañía de unos amigos. Llaman los compañeros al rey emérito para interesarse por la estancia de su nieto en Abu Dhabi y esto es lo que sucedía. Me gustaría preguntarle cómo se encuentra, cómo está en Abu Dhabi. Soy Ana, soy periodista. ¿Quién habla? Ana is speaking. How do you feel in Pero vamos a ver, si no se entera en español, ¿cómo le vas a hablar en inglés? Bueno, en fin, es que es un disparate. En fin, está de fiesta, como yo creo que lleva desde, bueno, yo creo que toda la vida, este señor, en una de las fiestas en su viaje a Inglaterra, y a lo mejor es que dice, bueno, como está en Inglaterra le hablo en inglés, pero si es que no entiende el español, ¿cómo si le vas a hablar en inglés? En fin, vamos a escuchar y luego vamos a ver las reflexiones. Abu Dhabi? Estoy en un restaurante y no oigo, no sé de nada. Claro, no se oye, ¿no? Que te está hablando en inglés y yo creo que el rey Juan Carlos tampoco está muy puesto. ¿Cómo se encuentra su nieto? ¿Cómo está Felipe? Fantástico. Está trabajando y está muy contento. Y creemos, nos han contado que usted suele cenar con él y que se ven mucho. Está muy contento. Voy a colgar. ¿Se ven a menudo? Buenas noches. Muy educado. Sí, Bueno, vamos a ver la reflexión de esta conversación donde no se enteraba de nada y bueno, lo que hemos sabido que estaba de fiesta, ¿no? Con amigos, con lo que sea en un local o en un restaurante inglés. Bueno, vamos a ver el análisis sociopolítico, geopolítico de la monarquía. Muy educado, muy ¿Sabes correcto. a quién me ha recordado? Contestando un poco a Julio Iglesias, cuando dice todo fantástico. Eso también es un poco de la quinta. Pero bueno, mira, me parece bien. Él coge el teléfono, se queda sorprendido porque seguramente, bueno, tampoco es normal que le llamen los periodistas, pero bueno, por lo menos tenemos un emérito educado, que otro cualquiera educado. te cuelga de mala manera. Pero él ha yo creo que es un contestado y logro. dentro de su prudencia, Hombre, a ver, dar y dentro de su con- prudencia es un dar pedazo. con el teléfono Creo personal que es del un logro. emérito y que responda a la Por llamada eso. y no te cuelgue al primer. Pues eso es lo que estoy diciendo. Buenas No, y que noches, ¿quién es usted? Que tienes un par de narices a llamar porque te puedes esperar que te cuelgue el teléfono. Así que es verdad que este señor, con sus pros, sus contras, te puede gustar más o menos, siempre ha sido muy educado. No, yo creo que es un logro conseguir hablar con el rey Juan Carlos y además contesta, o sea, no solamente fantástico, es que Ojo. dice, está muy contento. No solamente he dicho trabajando. fantástico, ¿eh? Que va un poco más allá. O sea, Va más allá. En fin, bueno, pues ahí está, maravilloso, educado, increíble, ha respondido, maravilloso. Será otra cosa, tendrá sus pros y sus contras. Pero, vamos, un figura. En fin, bueno, pues nada, que tenemos polémica ahí afuera, contra polémica aquí dentro. En fin,
Vale, y vamos ya a la guinda del pastel, porque también hemos hablado bastante de esto, y ya esto ya es rizar el rizo. No, es decir, puede salir por cualquier lado. Ahora, aquí hay como una narrativa, primero, que yo esto no estaba en mi cabeza. Si había algún enemigo de Franco, era Primo de Rivera, que se revolvía en su tumba por estar cerca y que está muy contento, es el primero de ir a un cementerio, porque si hay alguien antifranquista es Primo de Rivera. Y no solamente eso, que mucho criticar desde la izquierda, pero los de Podemos son falangistas, les gusta Primo de Rivera, y luego matizan, ¿no? Bueno, 98% Podemos y el 2% PSOE. El discurso y toda la ideología y todo es la de Podemos. Bueno, vamos a escuchar el análisis de estos grandes expertos en Primo de Rivera, que a alguno parece que le tiene como cierto cariño, ¿no? Y que quieren alejarlo de la figura de Francisco Franco. Decía Antonio que hay que conocer nuestra historia. pero hubo en otra campaña electoral hubo mucho sobre todas las víctimas que están enterradas allí. Probablemente quien más agradece esta exhumación es la propia alma de José Antonio Primo de Rivera, y que le dejen de mover que ha debido pasar décadas revolviéndose en su tumba pensando que al otro lado estaba Francisco Franco, que le podía haber salvado la vida. Unanimidad, ¿eh? Sí, Antonio Caño, director del País, claro, sí, bueno. En el 36 y no lo hizo, y luego se apropió no solo de su figura, sino de todo el ideario de Falange. Claro. Eso es, toda la parte social franquista efectivamente es heredada de la Falange. Y por eso, decía Antonio, no es que hay que conocer la historia. Claro, cuando Sánchez ve fascistas, pero es que ha habido miembros destacadísimos del Partido Socialista Obrero Español, miembros de la Falange, es decir, esa componente de lucha. Bueno, de eso tampoco tenemos ninguna duda. Social, porque la Falange era muy poliédrica, es decir, estaba la parte doctrinal del tradicionalismo, estaba la lucha social, estaban los fascismos totalitarios de los años 30, pero es que muchos de los señores del Partido Socialista, pero figuras destacadísimas, venían de la Falange. Claro, cuando vemos fascistas. Una larga lista de citas de José Antonio y de dirigentes de la Falange que hoy confundirías con citas de la extrema izquierda, con toda seguridad, relacionadas al trabajo, Antonio, al capital. Patria, paz y justicia, quítale patria, claro. Y es 100% Podemos. 100% Podemos, luego rectifica. Si a patria, paz, justicia le quitas patria, es decir, paz y justicia, es lo que dice Podemos. Precisamente si Podemos repite una palabra es patria, no paz y justicia. Entonces, en fin, 100% Podemos, ¿vale? 100% PSOE, 98% Podemos. El peronismo del que procede Podemos tiene... Podemos, procede Primo de Rivera, pero en realidad no tanto. Es el peronismo. El peronismo es de donde nace Podemos, como todo el mundo sabe. Y es lo mismo el peronismo que Primo de Rivera. Y no tiene nada que ver con el franquismo, es lo contrario. La misma raíz de la Falange es exactamente una raíz común, y por tanto por eso las expresiones son tan Pero similares. yo me llama la atención cuando veo a los nostálgicos, porque yo creo que, no sé si incluso Primo de Rivera levantase la cabeza, ver una facción de Falange nazi, ¿no? Nazi, es decir, cuando él abogaba abiertamente por el mestizaje, por ejemplo, y frente a la pureza de raza del nazismo, ¿no? Pero ¿cómo se puede reivindicar? Oye, te lo has estudiado tú, ¿eh? No, a mí es que me parece una de las figuras más importantes. Otra cosa es que sin duda tiene toda... Vale, claro. Sí, está claro, ¿no? El análisis de lo que es Primo de Rivera, de cómo se revolvía en la tumba por estar al lado de Franco, y realmente pues la vinculación con Podemos. Al hilo de esto, durante el vídeo, decía Antonio que hay que conocer hay aquí un detalle, no sé si ha pasado desapercibido, que iban poniendo de documentación. Atender estos segundos, porque el otro día hablamos de esta señora que me resulta familiar. Pero ojito, que ya sabéis que en las redes todo esto luego corre como la pólvora y se sabe. Atención, porque parece que tenemos otro personaje. ¿Ese señor del pelo blanco suena? Ojito, víctimas que están enterradas allí. ¿Ese señor del pelo blanco suena? Pues atención, porque esta es la
la imagen. Y fijaros que en este caso Iván Zambrano dice: increíble documento gráfico tengo en mi móvil. El soy falangista y la de queremos ir a misa. ¿Vale? Aquí ya un poco perjudicado, pero podría ser, ¿vale? Tengo alguna duda. Si es verdad que se parece, creo que hay menos dudas con la de queremos ir a misa. En todo caso, precisamente el hilo que hice el otro día, bueno, esto tiene ya unos años. Aquí está más fino, está más joven, pero la camisa, las gafas, el pelo podría ser. Bueno, igualmente vamos a escucharlo, porque esto, la verdad, que uno no se cansa nunca de escucharlo, y mucho también tenemos la empatía y el otro día pensamos en qué estaría pasando, ¿no?, por la cabeza, el espíritu y el corazón de este señor, pobre. Que está enterrado Francisco Franco y sobre todo José Antonio. Soy falangista, soy catalán y nos han abandonado. Y ahora los quitan y ya no queda nada. Bueno, ahí fijaros, esa imagen podría ser, ¿no? Podría ser. Ahora, yo creo que la que no queda, no sé si es mucha casualidad, pero bueno, ya estuvimos hablando de un poco los personajes que estuvieron en el cementerio de San Isidro, pero son los mismos que estuvieron en la exhumación de Franco, ¿no? Pues ya que quieren alejarlo tanto el relato, ¿no?, de que no tiene nada que ver lo de Primo de Rivera y Franco, bueno, pues tienen los mismos simpatizantes. ¡Santo caudillo de España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Santo! Bueno, y claro, esta sí que creo que no tengo ninguna duda. ¡Queremos ir a misa! ¡Y no nos dejan! ¡Hijos de... ¡Queremos ir a misa! ¡Cabrones! ¡Y no nos dejan! Es más, y no nos dejan. Yo creo que esa frase también la usó el otro día. Pero yendo a lo que me interesa, es decir, si no pueden tener tanta cara, es decir, ya que han hablado de Primo de Rivera y de hablar de políticos, que no hayan mencionado, es decir, que hayan vinculado a la Falange, que es 100% Podemos, según decía, no sé si ha dicho 2% PSOE, 98% Podemos o algo así. Claro, a nadie, es decir, no han tomado a bien tomar un fragmento de la realidad y poner quién no solamente fue falangista, sino quién hace loas de, digamos, en este caso, un candidato a las elecciones que ahora hay en Madrid, candidato de Vox. No solamente eso, sino que tiene a un lado al presidente Juan Chicharro de la Fundación Francisco Franco y al otro al exvicepresidente de la Fundación Francisco Franco, propietario de 7NN, que en paz descanse, y que decía esto en un acto de Vox flanqueado por su figura falangista más no poder en su juventud y todo su recorrido, que aquí le hace esas loas, y por los dos pesos pesados de la Fundación Francisco Franco, para que luego en no sé qué narrativa quieran alejar a Primo de Rivera con el franquismo y vincularlo a Podemos. Yo os agradezco este gesto, que lo recojo, pues la verdad, en nombre de todos los que formamos este proyecto político de Vox. Yo os confieso que José Antonio Primo de Rivera para mí es uno de los grandes hombres de la historia de España. Mira, está de acuerdo con María Claver de Hoy Diario. Magnífico abogado. Y con Antonio Caño. Un magnífico patriota, un gran ideólogo político y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que... Ahí lo veis a Jaime Alonso, que era el que ponía la pasta en 7NN, 5 millones, y ahí a Juan Chicharro, el presidente de la Fundación Francisco Franco. Que se le requerían en aquel momento y se enfrentó, como nos estamos enfrentando todos, a los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, ¿no? Los que vienen amenazando nuestra unidad, nuestra libertad. Bueno, pero si son los mismos los que luchó José Antonio Primo de Rivera, ¿cómo van a ser? Luchaba contra sí mismo, no son los mismos ahora Podemos contra los que lucha. Pero bueno, fijaros, por terminar este asunto, este fragmento también del lunes, porque esto no es un día que se le da por decir una cosa, sino que todo esto va con un argumentario preparado
Y ese principio de transposición que hemos visto ahora mismo, fijaos cómo le echa la culpa al gobierno, así como le echan la culpa de tomar medidas por bajar los precios, de que los precios estén altos, pues le echan la culpa a la izquierda de que no se haya hecho nada para rescatar los cuerpos de, en este caso, que están en las cunetas. Bueno, vamos a escuchar, porque creo que no puede dar más vergüenza ajena, el argumentario, la falacia y el uso del principio de transposición de achacar a tus rivales lo que tú haces. Fue una guerra de malos contra malos. Que tienen a familiares en las fosas comunes. Pues me parece un horror. Pero ¿dónde están? Pero estamos sacando. Habrá que darles pero estamos sacando a esas familias. Sí, ¿Estamos invirtiendo suficiente dinero en sacar a esas víctimas que están en las cunetas? Pues no. Por mucho dinero pues que haya, por desgracia, es muy difícil. ¿Y luego que no derogó la ley de la memoria histórica? Bueno, yo he dejado algunas medidas más del anterior la gobierno de Zapatero. La asignación presupuestaria en los 4 presupuestos que ha hecho este gobierno, bueno, los 5, ha sido 0. La media es 0, porque fue 0 todos los años. Pues eso, ¿no? Como decía Rufián, Primo de Rivera en un mausoleo y Lorca sigue en una cuneta. En fin, es lo que hay. Yo creo que... De hecho, mira, hay un vídeo que, bueno, solamente os pongo el inicio, que ya habló precisamente Óscar Matute sobre cómo usaban precisamente sobre el tema de la ocupación, los principios de Goebbels, tanto los políticos como en los medios de comunicación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicaciones afines. No hablamos de que va a haber más desahucios en el 2023, no hablamos de que los precios de las hipotecas suben, no hablamos de que los bancos y los fondos buitres se siguen enriqueciendo porque son sus amigos. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea mitológico, nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. De fuera vendrán, que de casa te echarán. ¿Les suena? Bueno, ahí está. No os voy a poner el vídeo porque es entero, pero tenemos subido el análisis el uso de los principios de Goebbels, analizando este discurso, desarrollando cómo los medios de comunicación y los políticos lo desarrollan. Así que si os interesa, podéis ponerlo en la búsqueda de YouTube, buscar principios Goebbels, Óscar Matute, pandemia digital, y ahí os aparecerá. Pero bueno, yo creo que con esto hacemos ese trabajo analítico de cómo se le da la vuelta a la realidad, convirtiéndola en la contraria, con un trabajo analítico, eligiendo 3 noticias, eligiendo 2 programas de las mañanas televisivas de los 2 grupos del oligopolio televisivo, y los resultados pues creo que son totalmente deprimentes, desastrosos, y con la única conclusión que no puede existir democracia cuando los enemigos de la democracia tienen esos espacios donde la mentira y el uso de manera antidemocrática de esos espacios de poder pues son realmente un cáncer para los intereses de las personas y de la democracia. Pero bueno, ahí está el trabajo analítico que os prometía, y bueno, espero que cada uno saque sus conclusiones de lo encontrado en este análisis. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.